Ya, vamos a compartir. ¿Me avisan, por favor? Me avisan si se puede observar en la pantalla la imagen. Sí se observa, profesora. Ya, chévere. Gracias, chicos, de verdad, ya. No, en este ritmo comenzamos. A ver. Ya, un ratito está cargando. Ya. ¿De qué tema vamos a hablar? Ya que lo están mirando en la pantalla. ¿De qué tema hablaremos? Aparato respiratorio. Claro, aparato respiratorio, ¿no? Y ahí está, ¿ven? El aparato respiratorio está formado por una vía respiratoria alta y por una vía respiratoria baja. Entonces, nuestro aparato respiratorio comienza en la nariz, sigue la faringe, sigue la laringe, la tráquea, los bronquios, y mira los bronquios, ya son los que ingresan al pulmón. O sea, acá tenemos al pulmón, y el pulmón está descansando sobre el diafragma, que es el músculo más importante de la respiración, ¿ya? Y todo esto viene a ser el aparato respiratorio. Entonces, creemos que el aparato respiratorio solo sirve para poder respirar, ¿no? Entonces, yo te pregunto, a ver, ¿qué idea tienes acerca del aparato respiratorio? ¿Alguien tiene alguna idea para qué sirve el aparato respiratorio? Para hacer el intercambio de gases. Ya, por ahí me dicen, sirve para realizar el intercambio de gases. Ya, muy bien. ¿Qué más? Oxigenar la sangre. Muy bien, oxigenar la sangre. Muy bien. ¿Qué más? Está bien, excelente. ¿Qué más? Oxigenar a los demás tejidos. Muy bien, oxigenar la sangre, oxigenar todas las células del cuerpo. ¿Qué más? Muy bien, excelente. Hasta ahí vamos perfecto. ¿Qué más? Cuéntenme. Todo lo que quieras. A ver, siéntate en estos momentos un poquito de desestrés, ¿ya? Tranquilízate. ¿Ya? ¿Qué más? Oxigenar el cerebro. Ya, cuando me dicen oxigenar la sangre, oxigenar todas las células del cuerpo, está incluido el cerebro, pues, ¿no? Ya, ¿qué más? Bien, ¿qué más? ¿Algo más? ¿Mm? Ya, entonces, a ver, vamos a ver, ¿qué funciones tiene el aparato respiratorio, ya? Entonces, mira, me han dicho por ahí que sirve para el intercambio de gases, y eso está muy bien. Entonces, miren por acá. Cuando el aparato respiratorio permite el ingreso del oxígeno hasta el pulmón y permite la salida del CO2, ¿ya? El aparato respiratorio permite el ingreso del oxígeno a los pulmones y permite la salida del CO2 de los pulmones. Cuando decimos que el aire ingresa con oxígeno hasta los pulmones, en el pulmón, ¿qué cosa hay? ¿Qué cosa existe en el pulmón? En el pulmón existe unas bolsas a la cual se le llama alveolo, ¿ya? En los pulmones existen unas bolsas a la cual se le llama alveolo, mira. Y alrededor del alveolo vamos a encontrar a la sangre, pero la sangre no está suelta, la sangre está dentro de tubos, a la cual se le llama capilar. Entonces, estos tubos son vasos sanguíneos, y estos vasos sanguíneos pueden ser arterias, pueden ser venas, pueden ser capilares, pueden ser arterias, pueden ser venas o pueden ser capilares. ¿Cuál es la diferencia entre una arteria, vena y capilar? En el caso de una arteria y en el caso de una vena son tubos, tal como lo estás viendo aquí, ¿ya? Son tubos.
Y todo tubo, no te olvides que tiene pared. Entonces, las arterias son tubos cuya pared no tiene agujeros. En cambio, el capilar es un tubo cuya pared, mira, que sí tiene agujeros. Tiene fenestras. Eso es la diferencia entre una arteria y un capilar o una vena y un capilar. Entonces, alrededor de este alveolo tenemos nosotros a los capilares. Entonces, cuando nosotros respiramos, el oxígeno, te estoy diciendo que llega hasta el pulmón. Exactamente hasta dónde va a llegar el oxígeno, va a llegar hasta el alveolo. Entonces, cuando llega el oxígeno hasta el alveolo, ese oxígeno sale del alveolo y se introduce a la sangre, se introduce al capilar. Pero en el capilar, ¿qué cosa existe? En el capilar existe CO2. Y ese CO2 de la sangre sale y se mete al alveolo. Entonces, ¿qué acaba de ocurrir entre el alveolo del pulmón y el capilar o el capilar y el alveolo? Acaba de ocurrir un intercambio de gases. El alveolo le da el oxígeno al capilar y el capilar le da su CO2. Entonces, acaba de ocurrir un intercambio de gases, a la cual se le llama hematosis. También se le dice respiración pulmonar, respiración externa. Se le llama hematosis, respiración pulmonar, respiración externa, perfusión, perfusión, perfusión. Entonces, tú puedes llamarlo hematosis, le puedes llamar perfusión, le puedes llamar respiración pulmonar o respiración externa. Eso es lo que acaba de ocurrir. Entonces, ahora tú te preguntarás y dirás, ¿y este oxígeno, profesora, que ha entrado del alveolo a la sangre, a dónde va luego? Entonces, la sangre, a través de las venas, se encargan de llevar al corazón. Entonces, ahora ya tenemos la sangre con oxígeno en el corazón. ¿Y qué hace el corazón? El corazón bombea la sangre con oxígeno a todas las células del cuerpo. O sea, gracias a quién la sangre se ha oxigenado, gracias al aparato respiratorio. Entonces, una de las funciones del aparato respiratorio no solo es el intercambio de gases, sino que otra de las funciones del aparato respiratorio es oxigenar la sangre. Oxigenar la sangre. Y a través de la sangre, el oxígeno se va a distribuir a todas las células de nuestro cuerpo. O sea, ¿para qué más sirve el aparato respiratorio? No solo oxigena la sangre, sino también oxigena todas las células del cuerpo. ¿Y para qué las células del cuerpo reciben oxígeno? Para que las mitocondrias con ese oxígeno puedan realizar la generación de energía, la generación de ATP. Y con esa energía las células van a realizar sus diferentes funciones. Y si esta célula fuera una neurona del cerebro, con esta energía las neuronas van a comunicarse con otras neuronas. Mejor dicho, va a haber sinapsis gracias a este ATP. O sea, gracias al ATP tú eres una persona que piensa, que analiza, tú eres una persona inteligente gracias al ATP. Pero ¿quién ha fabricado el ATP? ¿Quién ha generado el ATP? La mitocondria. ¿Pero qué ha necesitado la mitocondria para que pueda generar ATP? Oxígeno. ¿Y gracias a quién ha llegado el oxígeno a esta mitocondria? Gracias al aparato respiratorio. O sea que gracias al aparato respiratorio, la sangre se oxigena, las células se oxigenan y gracias al aparato respiratorio, las células generan ATP. Y que gracias al aparato respiratorio, las células van a realizar sus diferentes funciones. Entonces, ¿qué sucede cuando el aparato respiratorio no funciona bien? Hola. Como un COVID. ¿Están escuchando, chicos? Sabía, sale por Miss. Ups, ya. Me avisan, porfa. Ya no sé qué ha pasado. Pero ya, todo ok. ¿Cuánto tiempo se ha cortado? Unos segundos, 5 profesora. segundos. 5 segundos, Miss.
Ah, ya, no hay problema. Entonces, lo que te estaba diciendo, gracias al aparato respiratorio, el oxígeno llega a la sangre. Gracias al aparato respiratorio, la célula tiene oxígeno. Gracias al aparato respiratorio, entonces la mitocondria va a generar energía, va a generar ATP. Y gracias al ATP, las células van a realizar sus diferentes funciones. Y si esta célula fuera una neurona, entonces gracias a esa energía, la neurona va a hacer sinapsis, se va a poder comunicar con otras neuronas. Y si se comunica con las otras neuronas, prácticamente tú vas a analizar, tú vas a pensar, vas a ser un ser pensante, vas a ser un ser inteligente. ¿Qué ocurre, profesora, en el caso que el aparato respiratorio no funciona bien? ¿En qué casos no podría funcionar bien? En los casos, por ejemplo, de enfermedades respiratorias como una neumonía, como una bronconeumonía, como un COVID. Miss, Ujú. en el caso del asma, ¿cómo funciona el sistema Ya, respiratorio? ahorita te explico, ¿ya? Pero está bien, muy buena pregunta. Me hace recordar al final, por favor, ¿ya? Me hace recordar, ¿ah? Porque a veces yo estoy pensando en otras cosas que hablar acá. Ya, entonces en ese caso, cuando no funciona muy bien el aparato respiratorio, su compañero dice, profesor, ¿y qué ocurre en el caso del asma? Que también es una enfermedad respiratoria. Entonces, en el caso de un asma, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pensaba explicarles eso después en vía respiratoria baja, pero vamos a aprovechar ahora, ya que su compañero está preguntando. Miren acá, tenemos acá la tráquea. La tráquea es un tubo que se divide en dos tubos, bronquios primarios, bronquios secundarios, bronquios terciarios, bronquiolos. Entonces, toda esta vía respiratoria, todo este canal respiratorio, todo este camino respiratorio tiene que estar abierto para que el aire pueda ingresar y pueda salir. Pero, ¿qué ocurre en el caso de un asma? Los bronquiolos se cierran. Entonces, si los bronquiolos se cierran, pregunto, y estos son tubitos chiquititos, ¿podrá entrar el oxígeno? No, miss. No, Miss. No. No. ¿Podrá salir el aire con CO2? Tampoco. Tampoco, no se obstruye. Ha quedado obstruido esto, o sea, ni entra el aire ni sale el aire. Ni ingresa el aire ni sale el aire. Pero en el caso del asma, chicos, ¿saben lo que ocurre? Sobre todo este tubito se va a cerrar justo en el momento que iba a salir el aire. Justo allí. Entonces, ese aire que iba a salir estaba lleno con CO2. Entonces, como justo ahí se cierra, pues ya no sale el aire con CO2 tampoco. Pero ya está cerrado y tampoco entra en el siguiente tiempo, en el siguiente segundo, en el siguiente minuto, tampoco ingresa el aire. Así de sencillo. Entonces, simplemente, si no entra el aire, pregunto, ¿las células de la sangre recibirán oxígeno? No. No. ¿Las No, células recibirán oxígeno? No, misita. ¿Las células podrán realizar respiración aeróbica? Tampoco. ¿Podrán generar ATP? No. ¿Podrán realizar sus diferentes funciones? No. Entonces, si las células no reciben oxígeno, no realizan sus diferentes funciones. Y si fueran las neuronas, si no reciben las neuronas oxígeno por 3 minutos, las neuronas comienzan a morir. ¿Y neurona que se muere? Cuéntame, ¿se reproduce o no? No. Solo de la parte No. olfatoria, miss. Claro. El sistema respiratorio. Ni siquiera del aparato olfatorio. Si alguien te ha dicho que se reproduce, te ha engañado. O no te ha explicado bien. Así de sencillo es el asunto. ¿Qué puedo hacer? Pues, no sé quién te habrá enseñado eso. Ya. Ni si. Ya. Entonces, chicos, ¿qué va a ocurrir entonces cuando el aparato respiratorio no funciona? La sangre no se va a oxigenar, las células no se van a oxigenar, por lo tanto no hay generación de energía, no hay generación de ATP, y más por lo contrario, las células no van a realizar sus funciones y comienzan a morir. Y no solo, chicos, de las neuronas, sino a nivel de todo el cuerpo. Y cuando la sangre no recibe oxígeno, las células no reciben oxígeno, entonces todas las células comienzan a hacerse de color entre azulado un poquito verdoso, a la cual se le llama cianosis. Cianosis, ¿ya? Entonces, cuando tú ves a una persona que ya está haciendo medio morado, en el blanco obvio se nota más, en un moronito se nota ya más o menos color aceituna,
entonces ahí es porque esas células no están recibiendo lo que es el oxígeno, ¿ya? Pero lo que yo más me preocupo es de las neuronas, porque ya sabes que neurona que se muere, neurona que no se reproduce. Muy bien, entonces para eso sirve lo que es el aparato respiratorio, para la oxigenación de la sangre, oxigenación de las células del cuerpo. Pero, ojo, mira acá. Aquí esta mitocondria, cuando recibe el oxígeno, no solo va a generar energía, no solo va a generar ATP, sino cuando esta célula recibe oxígeno, además que genera ATP, va a generar CO2. O sea, producto de la respiración aeróbica, hay formación de ATP y hay formación de CO2 y también hay formación de agua. ¿Y qué hace la célula con ese CO2 y con el agua? Lo bota hacia la sangre. Vuelvo a repetir. ¿Qué hace la célula? Acá está la célula chiquitito nada más. Cuando producto de la respiración aeróbica genera CO2 y también genera agua. Entonces CO2 lo va a botar a la sangre y el agua también lo va a botar a la sangre. Entonces, ¿qué ocurre con la cantidad de CO2 en la sangre? ¿Aumenta o disminuye el CO2 en la sangre? ¿Aumentamos? Aumenta el CO2, muy bien, aumenta el CO2. Acá no se me van a perder, ¿ah? Aumenta el CO2. Este CO2 se va a unir con el agua. Ponemos acá para que no te me marees. Hay algunos que a veces se complican la vida y dicen, ay, no lo veo. ¿De dónde está sacando eso la profesora? Ya, acá te voy a mostrar un ratito. Un ratito. Espérate. Ponerlo nuevamente. Tenemos aquí el agüita. A ver. Está, voy a poner el agüita. Está saliendo. Vamos a poner H2O. Ya. Acá esto. Nada más. Ya, ahí está. Y le cambiamos de colorcito. Ponemos rojito. Y ahí está. Muy bien. Entonces, mira lo que va a pasar acá, chicos. Un ratito. Ya. Entonces, mira. Entonces, ¿qué es lo que ha expulsado la célula? Ha expulsado CO2 y ha expulsado el agua. Entonces, ¿qué ocurre en la sangre con este CO2 y con el agua? Se unen. Los vamos a unir. Voy a poner por acá a los dos hidrógenos. ¿Lo estás viendo? ¿Ya? Ahí están los dos hidrógenos. Ahora voy a agarrar este oxígeno con este oxígeno de acá. ¿Cuántos oxígenos será? Si lo mezclo este oxígeno del agua con este oxígeno del CO2, ¿cuántos oxígenos hay? 3. 3 oxígenos y aquí está. Ahí están los 3 oxígenos. Y ahora el carbono. ¿Ya? Entonces acaba de juntarse en la sangre el CO2 y el agua. Y acaba de formarse el ácido carbónico. ¿Lo ves? Entonces, cada vez que la célula realiza respiración aeróbica, no solo genera ATP, ponemos acá también para que no te olvides, ¿ya? No solo va a generar ATP, ponemos acá para que no te olvides, ATP, sino que también va a generar CO2 y agua. Pero el CO2 y el agua, la célula lo va a expulsar a la sangre. Y este CO2 se va a unir con el agua y se va a formar el ácido carbónico. Ácido carbónico. Miss, ¿Fue la Creo Miss que o es mi internet? sí, sacó la abre. Ah, debe ser su internet. Ahorita vuelvo. Y cada vez que el CO2 aumente en la sangre, Profesora, va a se me fue el aumentar. internet.
Y no se le escuchó. Se le cortó, me dice el audio. Ups, ¿qué estará pasando? Ya. Un ratito, ¿ya? Voy a cambiarme de lugar. ¿Me espera un minuto para no estar así? Está bien, Miss. Ya, voy a cambiarlo, ¿ya? Un ratito. Muy bien. Entonces, seguimos. Lo agrandamos acá. Ya. Entonces, ¿qué te decía? Que acá el CO2 que se ha producido en la célula se va a la sangre. El agua que se ha producido en la célula se va a la sangre. Entonces aumenta el CO2 en la sangre y aumenta el agua en la sangre. Entonces ahora se junta el agua con el CO2 y se forma el ácido carbónico. Entonces cada vez que aumente el CO2 en la sangre va a aumentar el ácido carbónico. Entonces este ácido carbónico se rompe en hidrógeno y se rompe en bicarbonato. Se rompe en hidrógeno y se rompe en bicarbonato. Entonces puedo concluir que cada vez que aumenta el CO2 en la sangre, aumenta también el hidrógeno. ¿Cuánto es el pH de la sangre, chicos? 7,4. Claro, es 7,35 a 7,45. Promedio entre 7,35 a 7,45 sería 7,4. Eso es el pH de la sangre, ¿ya? Y este pH no puede ni bajar y no puede subir tampoco. Entonces, ¿qué sucede cuando el aparato respiratorio no funciona bien? Como el caso que habíamos mencionado en una neumonía, en una bronconeumonía, en un cáncer al pulmón, en un COVID, en un asma también. Entonces, ¿qué va a ocurrir si no está funcionando el aparato respiratorio? El CO2 va a aumentar en la sangre y si aumenta el CO2 en la sangre, aumenta el hidrógeno. Tú ya sabes por qué. Porque cada vez que aumenta el CO2 se forma más ácido carbónico y el ácido carbónico se rompe en hidrógeno y se rompe en bicarbonato. Entonces, cada vez que aumenta el hidrógeno en la sangre es porque está aumentando el CO2. Entonces, ¿qué va a pasar con el pH de la sangre? ¿Sube o baja? ¿Qué pasará? El hidrógeno sube, pero el pH Baja. claro. ¿Qué significa pH? Potencial de hidrógeno. Cantidad de hidrógeno en la sangre. Significa potencial de hidrogeniones. En castellano es cantidad de hidrógeno. Entonces, si aumenta el hidrógeno en la sangre, el pH baja, chicos. El pH baja. Entonces, ya no será 7,35, será 7,2, 7,1, será 7, 6,9. En otras palabras, la sangre se hace ácido o se hace básico. Básico. ¿Ácido? ¿Ácido o básico?
Ácido. Ácido. Ácido, claro, se hace ácido. Entonces, cuanto hay más CO2, mira acá tu cuadrito, cuando hay un aumento de CO2, aumenta el hidrógeno. Ya sabes por qué. Entonces, ahí la sangre se hace ácido. Y si la sangre se hace ácido, comenzamos a entrar a un estado de coma. Y finalmente morimos. O sea, nuestra sangre no puede bajar su pH menos de 7.35. En el caso de una infección generalizada, también baja el pH de la sangre. En el caso de un COVID, baja el pH de la sangre. Y ojo, que cuando aumenta el CO2 en la sangre, aumenta el hidrógeno. En este caso, el CO2, mira, este CO2, mira acá la pantalla, está siendo transportado por este bicarbonato. Aquí hay un carbono, lo que está aquí, y también hay oxígeno. Hay 3 oxígenos, pero si yo digo 3, se supone porque hay 2 oxígenos también. Entonces, acá el bicarbonato tiene la capacidad de poder transportar al CO2. Entonces, cuando hay un aumento de CO2, aumenta el hidrógeno, y como acá el CO2 está utilizando al bicarbonato para poder ser transportado, entonces, si el bicarbonato está siendo utilizado para transportar al CO2, entonces va a haber una disminución de bicarbonato. Entonces, cada vez que hay un aumento de CO2, hay un aumento de hidrógeno y hay una disminución de bicarbonato. Entonces, ahí puedo decir que la sangre está en una acidosis respiratoria. Pero menos mal, nuestro cuerpo es mágico. Somos la creación más perfecta, somos perfectos. Si tú te miras al espejo, por favor, siempre mira. En la sangre, el hidrógeno va a ser transportado por la hemoglobina. Entonces, ¿quién transporta el hidrógeno dentro de la sangre? La hemoglobina. Y a esa hemoglobina se le llama carboxihemoglobina o carbaminohemoglobina. Se le llama carboxihemoglobina o carbaminohemoglobina. Esta hemoglobina, ¿a dónde transporta el hidrógeno? Al pulmón. Y este bicarbonato, ¿a dónde transporta el CO2? Al pulmón. Entonces, ahora, ¿qué cosa encuentra en el pulmón? En el pulmón ahora estoy encontrando al hidrógeno que ha sido transportado por la hemoglobina hacia el pulmón y estoy encontrando al bicarbonato que acaba de transportar al CO2. Entonces, ¿qué ocurre con la cantidad de hidrógeno en la sangre? ¿Aumenta o baja? ¿Aumenta, Miss? ¿Qué dicen ¿Aumenta? ustedes? Baja, Mira, porque Aumenta. lo está baja, pues. está transportando. ¿Por qué? Porque ahora el hidrógeno, ¿dónde está? En los En pulmones. los pulmones. Está en el pulmón, ya no está en la Pulmones. sangre, está en el pulmón. Ahora está en el pulmón el hidrógeno. ¿Y qué ocurre con la cantidad de CO2 en la sangre? ¿Aumenta o baja? Disminuye, baja. Disminuye. Baja, disminuye. ¿Por qué? ¿Dónde está el CO2 en forma de bicarbonato? En los En el En los pulmones. pulmones. Ahora está en el pulmón. Ya está en el pulmón. ¿Quién ha transportado el hidrógeno hasta el pulmón, profesora? La hemoglobina dentro de la sangre. ¿Y quién ha transportado el CO2 hasta el pulmón? Desde la sangre hasta el pulmón. El bicarbonato. Muy bien. Ya tenemos entonces aquí al hidrógeno y al bicarbonato. Ahora nuevamente se va a juntar el bicarbonato con el hidrógeno. ¿Y qué se forma? Cuéntenme. ¿Qué se forma? El ácido carbónico. El ácido carbónico. Aquí está, pues aquí está. Aquí está. El ácido carbónico. ¿Y qué ocurre con el ácido carbónico, chicos? ¿Qué va a ocurrir con el ácido carbónico? El ácido carbónico se rompe ahora en 2 moléculas. Del ácido carbónico sacamos a 2 hidrógenos. Lo saco. Ya. Ahora saco a un oxígeno. Ya. ¿Qué acaba de formarse? El agua. El agua. Ya. Ya. Y si he sacado de este ácido carbónico 2 hidrógenos y un oxígeno, ¿qué me queda? CO2. CO2. Ya, ahí está el CO2. Acaba de formarse agua y acaba de formarse el CO2 en el pulmón. O sea, ahorita en el pulmón, profesora, ¿hay agua y hay CO2? Sí, hay agua y hay CO2. ¿Y qué va a pasar con este CO2, profesora? El CO2 va a ser expulsado, pues. Va a ser expulsado desde los pulmones hacia afuera de mi cuerpo.
Entonces, de esa manera disminuye la cantidad de CO2 en la sangre. Ujú. Entonces, gracias a mi aparato respiratorio, ahora has entendido, qué fácil, ¿no? No es de que el CO2 de frente se va al pulmón, no, 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 no. El CO2 utiliza su carrito al bicarbonato y en forma de bicarbonato el CO2 es llevado, es transportado al pulmón. No es de que el agua también se va de frente al pulmón, no, 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 sino que el hidrógeno es transportado al pulmón por la carboxihemoglobina. Entonces ya tenemos ahora al hidrógeno y al bicarbonato en el pulmón. Se forma el ácido carbónico y se degrada en agua y se degrada en CO2. Y ese CO2 recién es expulsado de nuestros pulmones por toda la vía respiratoria. Entonces, gracias a nuestro aparato respiratorio es que disminuye la cantidad de CO2 en la sangre. Missy, ¿qué va a pasar con el agua que está en el pulmón? No hay problema. El agua también sale de nuestro aparato respiratorio, sale de los pulmones en forma de agua evaporada. Sale en forma de agua evaporada, chicos. Sale en forma de agua evaporada. Ah. ¿Qué imagen ves acá? Cuéntame. ¿A quién ves acá? A un niño respirando. Niño, en el ¿lo espejo. están nebulizando? A una niña. No, nebulizando cómo. No, Esto es un está. espejo, ¿no ves? Ujú. Es un espejo. Oye, yo les voy a jalar las orejas. ¿Ah? Chistosos, ¿no? Ya. Esto es su ojo, pues. Ahí está. Esto es su nariz. ¿Lo ven o no lo ven? Ya. ¿Qué cosa acaba de formarse en el espejo? Agua evaporada, ¿ve? Ahí está. Yo recuerdo que cuando era niña jugaba de esta manera con mi espejo. Me gustaba ahí jugar con el agua evaporada que salía de mi nariz. Y luego ponía mi nombre aquí. ¿Nunca han jugado eso? Cuando hace mucho Sí, frío en la sí, ventana de los con- autos. En la ventana. También, pues. Ya, muy bien. Ahora ponte tu dedo índice, ponte debajo de la nariz. Cerrado la boca, cerrado la boca. Ahí está saliendo el aire de tu nariz. Cierra tu boca y coloca así como, mírame ahí en la pantalla. Así, con tu dedo índice, colócalo aquí, debajo de las fosas nasales. Pregunto, ¿el aire que sale es frío o tibio? Caliente. Tibio. Tibio, Caliente. Miss. Tibio, Caliente, ya. tibio. Claro, caliente. Si deseas, ponte un espejo y vas a ver. Ahí sale agua evaporada. Entonces, chicos, ¿alguna vez nosotros hemos visto en nuestra cocina una teterita o una ollita donde le ponen agüita y el agua se evapora? El agua sale evaporada. Y si tú colocas tu manito ahí en el piquito de la teterita por donde está saliendo el agua evaporada, imagino que alguna vez has experimentado eso. ¿Has sentido frío o te ha quemado? Cuéntame. Me he quemado, Quemado. Quemado. Ah, claro. Porque una de las propiedades físicas del agua es jalar el calor. Es jalar el calor. Entonces, cuando tú pones tu manito en el agua que está saliendo evaporada, te vas a quemar porque el agua está jalando el calor del fuego a la cual es sometida esa tetera. Entonces, cuando tú pones tus dedos debajo de las fosas nasales, está saliendo agua evaporada. Esto es lo que está saliendo, es agua evaporada, caliente. Entonces, el aparato respiratorio tiene la capacidad también de poder eliminar el exceso de calor de nuestro cuerpo en forma de agua evaporada. En forma de agua evaporada. O sea, ¿cuál es la función del aparato? Interesante, ¿no, Mónica? Entonces, ¿cuál es la función del aparato respiratorio? La función del aparato respiratorio es el intercambio de gases, perfecto. También es oxigenar a la sangre y a todas las células del cuerpo. También es purificar a las células y a la sangre del CO2. También es eliminar el exceso de calor de nuestro cuerpo en forma de agua evaporada. Pero si nosotros estamos respirando todo el día, entonces vamos a botar grandes cantidades de agua evaporada. Nos podríamos deshidratar. Entonces, para eso en nuestra nariz existe unos huesitos llamados cornetes y esos cornetes se encargan de retener
el agüita evaporada cierta cantidad. Se encarga de retener las gotitas de agua evaporada y con ello se evita la deshidratación. O sea que el aparato respiratorio también sirve para evitar la deshidratación. Ahora pregunto, ¿el aparato respiratorio regula el pH de la sangre? Sí, Miss. Sí, Sí. Miss. Claro, ya lo Sí. estás viendo. Regula el pH de la sangre, chicos. Regula el pH de la sangre. El aparato respiratorio también sirve para calentar el aire que nosotros respiramos. Porque el aire que nosotros respiramos, chicos, el aire que está en el medio ambiente, el aire es frío. Entonces el aire no puede pasar frío por toda la vía respiratoria, es doloroso. Por eso cuando uno está en la sierra a gran altitud sobre el nivel del mar, a veces nos arde la vía respiratoria porque el aire es demasiado frío. Entonces, para eso toda la vía respiratoria tiene sangre. Y la sangre que nosotros tenemos, la sangre es caliente. Entonces, el aparato respiratorio tiene entonces también una de las funciones de calentar el aire que estamos respirando. Pero el aire no solo es frío en el medio ambiente, sino que también es seco. Entonces, si el aire ingresa seco por toda la vía respiratoria, también va a doler. Entonces, toda esta vía respiratoria produce moco. Y el moco está compuesto de agua y está compuesto de proteínas. El moco está compuesto de agua y de proteínas. Entonces, cuando entre el aire seco, ¿qué cosa va a hacer la vía respiratoria? Va a humedecer al aire. Va a humedecer al aire. Pero el aire que está en el medio ambiente, el aire no es puro. El aire está contaminado. Entonces, como tenemos moco en toda la vía respiratoria, esa propiedad espesa, esa característica espesa que tiene el moco va a hacer que en el momento que entre el aire con impurezas, va a retener las impurezas del aire. Retiene las impurezas del aire, o sea, filtra el aire. Filtra el aire. Cuando uno ha ido a Lima en verano, yo recuerdo que cuando tenía la edad de ustedes, siempre todos los veranos me iba a Lima. Y cuando me sonaba la nariz y miraba mi papel higiénico estaba negro, estaba hollín. ¿Por qué? Porque justamente el moco de mi vía respiratoria había retenido el monóxido de carbono que había en el aire que estaba entrando a mi vía respiratoria. Entonces, por eso nosotros hay que sonarnos la nariz para poder expulsar ese moquito. Pero además, el aparato respiratorio en toda esta vía respiratoria tiene pelos, a la cual se le llama cilios. Y esos cilios funcionan como si fueran escobas. Entonces barren a ese moco que ha retenido las impurezas fuera de nuestro aparato respiratorio. Entonces, ¿para qué me sirve el aparato respiratorio? El aparato respiratorio me sirve para humedecer al aire, calentar el aire, filtrar el aire, pero también me permite realizar el intercambio gaseoso a nivel de los pulmones, a la cual se le llama respiración pulmonar, respiración externa, hematosis o perfusión. También oxigena la sangre y todas las células del cuerpo y permite la expulsión o la purificación de las células y de la sangre del CO2. Pero si tú te das cuenta, entre la célula y la sangre, entre las células de las diferentes partes de mi cuerpo y la sangre, también ocurre un intercambio de gases. La sangre le da oxígeno a la célula y la célula le da CO2 a la sangre. O sea, ocurre un intercambio de gases entre la célula de las diferentes partes de mi cuerpo y la sangre. A eso se le llama respiración celular o respiración interna. Entonces, ¿cuántos tipos de respiración se da en nuestro cuerpo? Se da dos tipos de respiración. La respiración pulmonar a nivel de los pulmones, a la cual también se le llama respiración externa, hematosis o perfusión, y el intercambio de gases entre las diferentes células de mi cuerpo y la sangre, a la cual se le llama respiración celular o respiración interna. Entonces, ya que estamos hablando de que existen dos tipos de respiraciones, hablemos de los mecanismos de la respiración. Entonces, la respiración tiene tres mecanismos. Cuando yo digo el aire ingrese con oxígeno y sale con CO2 por la vía respiratoria, a esa entrada de aire y a esa salida de aire se le llama ventilación, que no es lo mismo que el intercambio de gases. El intercambio de gases es a nivel de los alvéolos y la sangre y los alvéolos.
o entre cualquier célula del cuerpo y la sangre y cualquier célula del cuerpo. Entonces, en el caso de los mecanismos de la respiración son tres: ventilación, respiración pulmonar a nivel de los pulmones y respiración celular a nivel de cualquier parte de nuestro cuerpo. Entonces, recordemos nuevamente, ¿cuáles son las funciones del aparato respiratorio? Permite la entrada y la salida del aire, o sea, permite la ventilación del aire, pero en el momento que permite la ventilación del aire, humedece, calienta y filtra el aire. Humedece, calienta y filtra el aire, pero también sirve para realizar la hematosis. También oxigena a la sangre y a todas las células de mi cuerpo. Purifica la sangre de todas las células del cuerpo del CO2. También regula el pH de la sangre. Elimina el exceso de calor de nuestro cuerpo. Pero también nos sirve para poder oler. O sea, es un órgano de la olfacción. Y es un órgano que me permite generar el sonido de la voz. Entonces, ¿qué parte de mi aparato respiratorio permite que yo pueda generar el sonido de la voz? La laringe, que está a nivel del cuello. Pero en el momento que nosotros hablamos, en realidad yo debería hablar de esta manera. Pero gracias a mi aparato respiratorio es que puedo generar una resonancia de la voz. ¿Qué cosa es una resonancia de la voz? Si yo me voy al cerro, por ejemplo, para que me puedas entender mejor, me voy al cerro o a un lugar donde hay un ambiente cerrado, y si yo digo, hola, mi voz choca contra el cerro y rebota esa voz. Hola, no es que detrás del cerro está tu gemelo, simplemente que al hablar tu voz ha chocado contra la pared o contra el cerro y ha rebotado tu voz y se ha generado ese eco. A eso se le llama resonancia. Entonces, lo mismo, cuando sale el sonido de la voz de la laringe, sale por la faringe, por la boca, por las fosas nasales y choca contra todas las paredes de la faringe y de las fosas nasales y se genera ese eco, se genera esa resonancia, se genera esa resonancia. Entonces, el aparato respiratorio también sirve para generar el sonido de la voz. Entonces, es un órgano fonador y también me genera la resonancia de la voz. Entonces, gracias a mi aparato respiratorio, yo no estoy hablando así de esta manera, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque mi aparato respiratorio genera el sonido de la voz. Recordemos nuevamente, chicos. Entonces, ¿cuáles son las funciones del aparato respiratorio? Me sirve como una vía respiratoria, es decir, filtra, humedece, calienta el aire, elimina el exceso de calor del cuerpo, evita la deshidratación, me realiza la hematosis, a la cual se le llama respiración externa o respiración pulmonar, me permite la oxigenación de todas las células del cuerpo, me permite eliminar el CO2 de todas las células del cuerpo y de la sangre, ¿ya? A eso se le llama respiración celular. Regula el pH de la sangre, es un órgano de la olfacción, me genera la resonancia de la voz y es un órgano fonador. Entonces, si tú te das cuenta, no solo me permite realizar el intercambio de gases, sino también tienen otras funciones más el aparato respiratorio. Ahora, cuando nosotros respiramos, chicos, ¿cuánto de aire respiramos cada vez que respiramos? Cada vez que respira, ¿cuántos son los mecanismos de la respiración antes que nos olvidemos? ¿Cuántos son los mecanismos de la respiración? ¿Dos, Miss? No. ¿Tres? Tres. ¿Cuáles Tres, son? mis tres. ¿Cuáles son? Ventilación. Mm, ¿Cuáles son? Entra y sale el aire de tu cuerpo. ¿Respiración? No, Ventilación, eso no ventilación. es respiración. Ventilación, Inhalación. respiración pulmonar. ¿Qué es eso? Entra y sale el aire. Inhalación. Inhalación. No. Entra y sale. Respiración. Inhalación es cuando entra. Respiración. Exhalación es cuando sale. Pero solo en una sola palabra dime. ¿Respiración? Puede ser. Puede ser. Ventilación, chicos. Ventilación. Ventilación. Ya. Entonces, ustedes tienen que estar atentos cuando uno se les explica. Te dije hace rato. Los tres mecanismos de la respiración, ¿cuáles son? Ventilación, respiración pulmonar, respiración celular. La ventilación
Es el ingreso del aire y la salida del aire. Es el ingreso del aire con oxígeno y la salida del aire con CO2. Eso es la ventilación. No es el intercambio de gases, ¿ah? No es la inhalación. Tampoco es la exhalación. Es el ingreso del aire y la salida del aire. El ingreso del aire con oxígeno y la salida del aire con CO2. Eso es la ventilación. Y en el pulmón ya ocurre el intercambio de gas, la hematosis, la respiración pulmonar, la respiración externa, la hematosis, la perfusión. Y entre las células del cuerpo y la sangre ocurre una respiración celular o respiración interna. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de la respiración, chicos? ¿Cuáles son? Ventilación, la respiración pulmonar y la respiración interna. Pulmonar y respiración celular. Muy bien, excelente. La entrada y la salida del aire del aparato respiratorio. ¿Qué viene a ser? La ventilación. La ventilación. La ventilación. El intercambio de gases entre el alveolo y la sangre y el alveolo. ¿Qué viene a ser? La respiración Respiración pulmonar interna. o la respiración externa. Ya. ¿Y qué viene a ser el intercambio de gases entre todas las células del cuerpo y la sangre y viceversa? La respiración interna o celular. Muy bien, excelente. Entonces, esos son los tres mecanismos de la respiración, chicos, ¿ya? Esos son los tres mecanismos de la respiración. Muy bien. Ahora, cuando nosotros respiramos, ¿ya? Cuando nosotros respiramos, ingresa el aire con oxígeno y llega hasta el pulmón. Ese único proceso que ingrese el aire con oxígeno desde la nariz hasta el pulmón, eso es la inspiración, que es lo mismo que decir inhalación. Eso es la inspiración, que es lo mismo que decir inhalación. Y cuando yo expulso el aire del pulmón hasta la nariz y fuera del cuerpo, expulso el aire del pulmón fuera de la nariz, eso es la expiración o la exhalación. Entonces, la inhalación y la exhalación, o sea, la inspiración y la expiración, la inspiración y la expiración, estos dos mecanismos se llama respiración. Respiración. Entonces, la respiración tiene dos mecanismos, inspiración y expiración. Pregunto, ¿la respiración es consciente o es inconsciente? Inconsciente, Miss. Inconsciente. Inconsciente. Claro. Entonces, si es inconsciente, no es controlado por el cerebro. Si es voluntario, entonces no es controlado por el cerebro. Porque el cerebro a mí me permite solo hacer actividades conscientes, voluntarias. Entonces, ¿quién controla la inspiración? ¿Quién controla la expiración? Entonces, en la protuberancia, existe un conjunto de dendritas y cuerpos neuronales que es la sustancia gris. ¿Y qué cosa es esa sustancia gris, chicos? ¿Qué es esa sustancia gris? ¿Cómo se le llama? ¿Es el conjunto de somas? No, ya, pero ¿qué cosa es? ¿Cómo le denominamos a esa sustancia gris que está formado de dendritas y somas? Y está en la protuberancia. ¿Cómo se le llama a esa sustancia gris? Núcleo. Núcleo, muy bien, excelente. A estas alturas ya tienes que saber qué es un núcleo. Entonces, este núcleo que está en la protuberancia y el que permite que yo inspire aire, inhale el aire, ¿ya? Es el núcleo apnéustico. Ratito.
¿Ya? Entonces, el núcleo amniótico. Entonces, el núcleo amniótico se encuentra en la protuberancia y es el que me permite realizar la inspiración. Y hay otro núcleo también en la protuberancia, que es el núcleo neumotáxico. Neumotáxico, y es el que me va a permitir realizar la expiración. Entonces, gracias al núcleo amniótico, yo realizo la inspiración y gracias al núcleo neumotáxico realizo la expiración. O sea, gracias que al núcleo amniótico y neumotáxico es que yo puedo respirar. ¿Ok? Entonces, ahora yo te voy a preguntar. No, te voy a decir, amniótico, y tú vas a hacer lo que hace el amniótico, inspiración. Te digo neumotáxico y tú vas a botar el aire, pero no por la boca, ¿no? Sino por la nariz. Lento nada más. Amniótico. Neumotáxico. Amniótico. Neumotáxico. ¿Ya? Muy bien. Entonces pregunto, ¿qué núcleos controlan la respiración, chicos? El Amniótico amniótico y el neumotáxico. neumotáxico. El núcleo amniótico y el núcleo neumotáxico. Vuelvo a repetir. ¿Quiénes son los que regulan la respiración? Los dos núcleos ubicados en la protuberancia llamados amniótico y neumotáxico. Excelente, perfecto, excelente. Entonces, la respiración no es solo que tú metes el aire, sino que metes el aire y botas el aire por la nariz. Eso es la respiración. Ahora, en un minuto, yo respiro 12 veces. En un minuto, yo respiro 12 veces y puedo respirar hasta 16 veces. En un minuto respiro 12 veces y puedo realizar hasta 16 veces la respiración en un minuto. A eso se le llama frecuencia respiratoria. Entonces, ¿qué cosa es la frecuencia respiratoria? Es la cantidad de respiraciones en un minuto. La frecuencia respiratoria es la cantidad de respiraciones en un minuto. Entonces, en un minuto yo realizaré 12 inspiraciones y 12 expiraciones, pues, en un minuto. En algunos libros preuniversitarios vas a encontrar que nosotros respiramos de 12 a 24. Eso es falso, chicos, ¿ah? Eso es falso. Es de 12 a 16, promedio 14. ¿Ya? Entonces, no, pues, el conjunto de dendritas y cuerpos neuronales. ¿Cómo le llamo a esa sustancia gris? Núcleo. Núcleo, Núcleo. mis núcleo, núcleo. Núcleo. Oye, el sábado es tu examen, ¿ah? Núcleo. Entonces, ese núcleo que se encuentra en el bulbo raquídeo, ese núcleo que está en el bulbo raquídeo, se le llama centro de la ritmicidad vulvar, que es un núcleo. Y ese núcleo, llamado centro de la ritmicidad vulvar, es el que disminuye o es el que aumenta la frecuencia respiratoria. Es el que regula la frecuencia respiratoria. Es el que hace bajar a la frecuencia respiratoria o hace subir a la frecuencia respiratoria. Cuando uno corre, ¿hay bradipnia o hay taquipnia? Bradypnia. No, No, taquipnia. taquipnia. Oye, Aquí. ustedes son como mis hijos, les voy a desheredar de ser mis hijos, ¿ah? Los voy a desheredar, chicos, ya. Seguimos. No, Cuando sí. uno corre, ¿es taquipnia o bradipnia? Taquipnia, taquipnia. Taquipnia, correcto. Llegaremos pues a cuánto, ¿no? Llegaremos a 20, 25, no sé, 30. No lo sé, pues a cuánto llegarán, ¿ya? ¿Cuándo, chicos, puede verse alterado la frecuencia respiratoria? Cuando tenemos una enfermedad respiratoria. Dime el nombre de una enfermedad respiratoria. Bronconeumonía. ¿Ya? Bronconeumonía. ¿Qué más? Asma. Neumonía. El asma. ¿Qué Asma. más? El más recientito, el más fresquito. COVID, COVID. COVID, pues, ¿no? El más fresquito, COVID, claro. Entonces, mira lo que va a ocurrir, chicos. ¿Qué ocurre si entra la bacteria
de la neumonía a mis pulmones. Porque la neumonía no solo te puede dar por bacterias, también te puede dar no solo te puede dar por bacterias, sino que también te puede dar por virus, ¿ya? Pero vamos a hacer de cuenta que entra la bacteria, que es el más frecuente, que me causa una neumonía, que es el Streptococcus pneumoniae. Entonces, cuando entra el Streptococcus pneumoniae a los pulmones, que es la bacteria más común de la neumonía, es como que entraran a invadir a nuestro país de los países vecinos, a invadirnos. Ya me No invadieron voy a hacer el ejemplo con Perú, porque creo que no vamos a reaccionar nosotros. Ya de verdad ya no le tengo fe ya a nuestro ejército. No sé, de verdad ya. Estoy un poco decepcionada. ¿Qué le damos, chicos? ¿Qué le damos a ese ¿Un paciente? antihistamínico, Miss? Ya, un antihistamínico, ya. ¿Qué le harías al soldado que invade tu terreno? Si nosotros mato, Miss. invadiéramos Chile, no soy xenofóbica, estoy poniendo ejemplos. Si nosotros invadimos Chile, ¿qué cosa crees que los chilenos nos van a hacer? Nos hacen Nos comer sus aplauden, nos ceviches. dan un abracito, nos dicen qué chévere que me hayas venido a invadir, ahora vas a ser mi Nos haría vecino. daño. Nos meten cañonazo y medio, chicos. Meten bala. Nos meten plomo. Entonces yo te pregunto, si entran las ratas a tu casa, ¿qué le das? Veneno. Veneno. ¿Cómo se llama ese veneno? Gaticida, perricida, raticida, ¿cómo se le llama ese Raticida, veneno? Misita, raticida. Raticida, pues claro. Entonces, si entran las bacterias de la neumonía a tu pulmón, ¿qué le das? Neumocida. Amor. Amor le das. Hoy, por eso estamos así. Para que se aleje, pues, Miss. Fuera de acá, hoy. Y ya, hoy, me sacaste. Gracias, te agradezco de verdad. Eso es 100,000 glóbulos blancos más que acaban de aumentar ahorita en mi cuerpo. Gracias, ya. Pero espero que así no me respondas sin comentarios. Ya, dígame, ¿qué le dan? ¿Neumocida? ¿Qué le damos? Antibiótico, pues, bactericida. Antibióticos, deja bactericida. Antibiótico, bactericida. Eso es lo que le vamos a dar, pues. ¿Ya? Ahora yo te digo, y en el caso del COVID, el COVID es producida por un virus. ¿El virus tiene vida? No, Miss, No, está del umbral. y la muerte. Entonces, si no tiene vida, chicos, ¿le podremos dar algo para que muera? No. No, Miss. No le podemos dar, pues, chicos, algo para que muera si no tiene vida. Me hizo una pregunta. Ya, espérate. Entonces, como dice su compañera, si se ha producido una reacción inflamatoria, no es una reacción alérgica. Si fuera una reacción alérgica, le daríamos antihistamínicos, porque el antihistamínico es un antialérgico. Entonces, ¿qué le daría? ¿Por qué está aumentando el agua en los pulmones? Porque hay una reacción inflamatoria. Entonces, ¿qué le daría? Cuéntenme. ¿Antibióticos? ¿Cómo le voy a dar antibióticos Antiinflamatorios. si el antibiótico es para bacterias y el COVID es producido por virus? Antiinflamatorio, Miss. Muy bien. Le doy antiinflamatorios. Le doy antiinflamatorios, chicos. Miss, me hizo una Un pregunta. ratito pequeñita, preciosa, hermosa, bella. Le doy antiinflamatorios, chicos. Le doy su dexametasona, le doy su diclofenaco, que son antiinflamatorios. Pero en el caso del COVID, también produce coágulos. Entonces le daría anticoagulantes como la aspirina, la enoxaparina. ¿Ya? Y no te voy a decir qué más le vas a dar, porque a veces a ti te gusta jugar al médico y vas a decirle a tu mamá, mamá, ya sé, ya. Entonces, chicos, en el caso que una persona tenga una reacción inflamatoria en los pulmones, entonces el otro punto es que el paciente le tenemos que hacer echar de barriguita, de pancita. ¿Cómo se llama esa posición?
donde le De hacemos echar de cúbito ventral. pancita, de cúbito ventral. Entonces, cuando se coloca de cúbito ventral, el agüita, como pesa, se va a ir todo hacia abajo del pulmón, hacia la cara anterior. Entonces, la cara posterior quedaría libre de agua. Y si la cara posterior queda libre de agua, entonces ahí en esa cara posterior del pulmón, ¿ocurrirá el intercambio de gases, sí o no? Sí. Sí, Sí. misita, porque ya no está con Claro, agua. claro. Pero Muy bueno, bien. está Entonces, bueno. eso es lo que se tiene que hacer con las personas que están mal de alguna enfermedad respiratoria. Chicos, hay que hacerle echar a los pacientes de cúbito ventral. Entonces, todo ello va a favorecer. Y mira, ya, entonces, en una neumonía, en un COVID, ¿aumenta sí o no la frecuencia respiratoria? Sí, Miss. Claro. Sí. Ahora ya sabes por qué. ¿Quién es el que hace que aumente la frecuencia respiratoria? ¿El Vulva, no Baquet. diagnóstico y neumotáxico o el centro de la ritmicidad vulvar? Centro de la Centro de- ritmicidad vulvar. Muy bien. Y cada vez que yo inspiro aire, voy a inspirar 500 mililitros de aire. ¿Cuánto de aire estoy inhalando? ¿Cuánto de aire estoy inspirando? 500 mililitros de aire. Y a eso se le llama volumen de aire corriente, BAC, B-A-C, volumen de aire corriente, 500 mililitros. ¿Cuánto era mi frecuencia respiratoria? De 12 a 16 respiraciones por minuto. Entonces, si yo digo que era de 12 a 16 respiraciones por minuto, sacando nada más a 12 respiraciones por minuto. Entonces, en un minuto, ¿cuánto de aire? 6.000. Misita, no se la escucha. Mis, ¿qué fue? Mis, De tres simples, pues. 6.000, Miss. 6.000 mililitros en un minuto. 6.000 mililitros en un minuto. O sea, 6 litros en un minuto. A eso se le llama volumen de aire total. Volumen de aire total. ¿Cuánto es el volumen de aire corriente? 500 mililitros de aire. 500 mililitros. ¿Cuánto es el volumen de aire total por minuto? 6.000 6 mililitros de litros. aire. 6 6.000 litros. mililitros. Excelente. Ahora, ¿por qué nosotros respiramos? ¿Por qué nosotros respiramos? Cuando hablamos de respiramos es porque inhalamos y exhalamos. Es por la diferencia de presiones, chicos. Cuando nosotros inspiramos, nuestros pulmoncitos tienen aire con una presión de 758 milímetros de mercurio.